el doble conforme. Mejor dicho, el real significado de la garantía constitucional, de la garantía sí constitucional, pero de la garantía convencional de el derecho a recurrir del fallo de un tribunal superior. Acá hay que mencionar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo invito a que lo vean y lo estudien, en cuanto establece un principio del cual deriva racionalmente, prácticamente, que el derecho a recurrir de una sentencia penal es exclusivamente del acusado, como sostiene el doctor Mayer. ¿Por qué? Porque en este caso se dice claramente, señores, se absolvió el juez, la que operaba en aquel tiempo en el viejo sistema de la Cámara de Apelaciones, condenó, se quedó sin recurso. La Cámara, como negó el recurso extraordinario y el de queja, dijo, no, dice, ya hemos condenado nosotros y no es procedente el recurso de queja, ni el recurso extraordinario, ni el recurso de queja, porque son cuestiones de derecho común, prueba y hechos. En resumen, ha sido condenado el Estado Nacional a dejar sin efecto la sentencia de condena y se le da un plazo para que se dé la garantía, con lo cual de un proceso de revisión que sea accesible, fácil y amplio, y que no puede ser el recurso extraordinario federal. Con lo cual estamos diciendo claramente que si yo me encuentro con los tantos casos en todos los niveles provinciales de sentencias de condena que dictan los tribunales de casación, estamos prácticamente afirmando, como lo dice el tratado, la convención y el pacto internacional, que son derechos del condenado, del inculpado. Por último, me hubiese gustado mucho estar mucho más tiempo con ustedes, pero evidentemente que viene un futuro en que deberemos asumir todos los que somos protagonistas del sistema de enjuiciamiento penal, que cuando dictamos sentencias, cuando hacemos un dictamen del Ministerio Público, estamos comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado argentino. Y como dijo el doctor Zaffaroni en su voto de la causa Simón, y este viejo profesor de Derecho Internacional privado se sintió absolutamente consustanciado con eso, nosotros nos pasábamos décadas discutiendo de la tesis monista y de la tesis dualista, es decir, si había un solo derecho o había un derecho interno y un derecho internacional, ¿cierto? Externo. Y el doctor Zaffaroni dice en ese voto de la causa Simón, esto ha quedado absolutamente superado y mucho más, afirmo yo, y explicito lo que él no dijo, pero lo dice, de que con jerarquía constitucional tendremos un solo derecho, la tesis monista, y en el caso de la convención con jerarquía superior conforme al artículo 75, inciso 22. Yo he hecho un viaje, la verdad que corto, en comparación con mis colegas que tengo el orgullo de haber compartido con la mesa, pero con mucho entusiasmo, porque me ha llegado muy de cerca esta pasión de este viejo profesor, aunque viejo por los años de profesor, acompañando y conduciendo un grupo de jóvenes con los cuales hemos estado, fíjense, como con la Gaby, en tribunales de concurso, yo como profesor y ella como estudiante, controlándolos y al final haciendo nuestro dictamen. O sea que no solamente agradezco por haberme dado la posibilidad de compartir con ellos, sino por el orgullo que siento de ver estos jóvenes seguidos por aquel líder moral y técnico que es el doctor Zaffaroni. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a las autoridades con la distinción de este panel que estoy integrando, y especialmente a la doctora Gabriela Guzis y Mariana Caraballo por sus esfuerzos para que todo esto salga inmejorablemente bien. Cuando me invitaron y vi cuál era la temática, derecho y proceso penal, en 15 breves o 20 breves minutos, parece, digamos, que no guarda correspondencia el tiempo con la vastedad de la materia. Pero necesariamente uno puede acotar y compartir tan solo algunas ideas que buscan relacionar cuestiones teóricas con algunas cuestiones prácticas. Claro que es insoslayable la referencia a la muy conocida expresión belingniana acerca de que el derecho penal no le toca al delincuente un solo pelo. Pero sí coincido con esa visión de Binder, que tampoco pareciera que el derecho procesal es el único barbero del reo. Porque las prácticas ordinarias, procesales y penales, son una red, un complejo un poco más vasto, donde intervienen normas de diferentes ramas, de diferentes jerarquías. Me refiero a normas penales, procesales, administrativas, naturaleza ordinaria, extraordinaria, convencional. Y no discuto con ello la independencia académica que media entre ambas disciplinas. Del mismo modo que tampoco parece discutible la dependencia ideológica que media entre el derecho penal y el procesal penal, por el solo hecho de que ambas son como primos hermanos de un mismo tronco, que es la Constitución Nacional. Es decir, como dice Ferraioli, garantías sustanciales propias del derecho penal o garantías instrumentales propias del proceso penal se entrelazan y deben hacerlo precisamente para salvaguardar el Estado constitucional de derecho. En esta síntesis que pretendo hacer de esta materia, me parece tomar un tema más acotado, que puede ser discurrir acerca del ejercicio de la jurisdicción y la cuestión relativa a la verdad en el proceso penal. Porque me parece que jurisdicción y verdad en el proceso penal permite evidenciar no solo las relaciones recíprocas entre las disciplinas, sino también las relaciones políticas, entre las que para mí alcanza un grado muy relevante el propio perfil del judicial, el propio perfil del operador judicial. Como no puede ser de otra manera, en un congreso de criminología, la idea es articular estos temas, verdad procesal y jurisdicción, teniendo en cuenta, por supuesto, un dato de la realidad insoslayable que ha sido mencionado por quienes me precedieron, y que es la enorme selectividad estructural del poder punitivo, selectividad de vulnerables. Aun cuando nos alejásemos del modelo epistemológico autoritario puro, el sistema inquisitivo, no cabe dudar acerca de que el juicio penal, el enjuiciamiento criminal penal, debe ser visto, porque lo es, un saber poder. Un saber poder es una combinación de conocimiento, veritas, y una combinación de decisión, autoritas, de tal suerte que a mayor veritas, menor autoritas y viceversa. Aunque, como se revela Ferraioli, en el modelo ideal de jurisdicción que había pensado Montesquieu, el poder es nulo, mientras que en la práctica lo nulo suele ser el saber, no el poder. Dejando de lado las ya conocidas conferencias de Michel Foucault allá por el año 1973 en Río de Janeiro, recopiladas bajo la bardera formas jurídicas, y esta idea de un procedimiento inquisitivo, una búsqueda, un origen del conocimiento, un método de acceso a la verdad, desde entonces, desde que se instaura esa idea, como me enseña Zaffaroni ya reiteradamente, ya por el siglo XII o XIII europeo, cuando se instala ese método de acceso a la verdad, ese arrancamiento de la verdad bajo el sistema de la indagación, desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. Y por suerte intentamos acercarnos, ya sea por la vía normativa o por la jurisprudencia, y en particular por la producción penal de la Corte en esta última década, a un modelo más respetuoso de la Constitución, que es lo que suele conocerse como el modelo enjuiciamiento acusatorio o modelo adversarial. Esta idea de retornarle a las partes un protagonismo, esta idea de licuar aquella confiscación del conflicto, del rol de víctima, que había implicado precisamente la instauración del inquisitio. Ejemplo claro de que avanzamos, pero ejemplo claro de que también retrocedemos, es que aún hoy, después de tantas verdades dichas, el sistema de enjuiciamiento criminal nacional y federal es de aquellos denominados mixtos, es decir, que aún
comparten un periodo de instrucción, de investigación, signado por los caracteres más inquisitivos, más autoritarios, del modelo de enjuiciamiento criminal, y un modelo acusatorio que lamentablemente tampoco es puro ni siquiera en la etapa del juicio, porque sencillamente el tribunal puede disponer prueba de oficio, porque el tribunal tiene un protagonismo, de hecho, que en un modelo acusatorio no debiera tener, porque el tribunal va más allá de las partes, ejemplo de lo cual ha sido la referencia que el doctor Buteler ha dado a aquella jurisprudencia sentada por los jueces Zaffaroni y Lorenzetti en el presente Amodio. Esta idea de no poder avanzar más allá de las partes. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace que tan conscientes del modelo acusatorio los jueces sigamos, no digo que sea mi caso ni el de, sino en conjunto, para meternos en la misma bolsa, para no hacer que el tema es un problema ajeno, sino que es de todos, sigamos yendo más allá de las partes? A mí me parece que, quizás simulando a Adam Schaff, podríamos preguntarnos qué ha muerto y qué sigue vivo de la epistemología inquisitiva en las prácticas judiciales que aún se siguen materializando hoy día en nuestros tribunales. Y no creo que esta respuesta solo pueda responderse, valga la redundancia, o contestarse con apego solo al material normativo y sin tener en cuenta el perfil del juez, porque todos sabemos, bien o mal, que las disposiciones legales son en buena medida lo que los jueces dicen que las disposiciones legales son. Es decir, hay una tarea de interpretación que signa de alguna manera el contenido prohibitivo en las normas sustanciales y también el sentido procesal de las normas procedimentales. Mientras que en una democracia constitucional la función jurisdiccional principal es velar precisamente por la supremacía de la Constitución, yo recordaba, leyendo lo que en aquel libro Estructuras Judiciales, Zaffaroni decía con relación a el perfil del juez burócrata. Es decir, el juez burócrata parece que tiene negada toda capacidad creadora. Decía más expresamente, su aplicación de la ley es mecánica, y elevarse hasta un principio constitucional, y menos aún a un principio convencional, para derivar de él una consecuencia diferente de la letra de la ley ordinaria de menor jerarquía, es un pecado o una pretensión de dictadura a los jueces, insistiendo en que esta dictadura a los jueces ha sido el principal argumento que los políticos franceses utilizaron para rechazar precisamente el control de constitucionalidad de las leyes francesas. Una dictadura de las leyes que se esgrime como argumento para limitar al juez esta capacidad creadora, para tratar de hacer verdaderamente de la ley ordinaria un apéndice de la ley constitucional, no es un argumento que se esgrima cuando el juez sí le hace decir a la ley común un sentido que suele congeniar o coincidir con aquel que puede ser demandado desde lo que se llama la criminología mediática, es decir, todo aquello que vaya en pos de criterios de eficacia, esto es, agotamiento del plan de política criminal, es decir, evitar la impunidad y demás, no es visto como una dictadura judicial. No es visto como una dictadura judicial que el concepto de arma impropia implique desde utilizar un hacha hasta una viromevic o un taco aguja a una mujer, y sin embargo eso no es visto como dictadura a los jueces, pero sí lo es cuando uno, elevándose hasta un principio constitucional, intenta, para materializar el principio de legalidad, de estricta legalidad o de estricta exégesis de esa legalidad, intenta precisamente acotar, disminuir el ámbito de lo prohibido. Pero una de las permanencias originadas en esta tradición inquisitorial también indica al juez como una especie de ser que tiene capacidades especiales, es decir, capacidades especiales para comprender la verdad de lo sucedido, o bien está dotado de una superioridad moral o ética para incluso entender mejor que las partes lo que es mejor para ellas. Amodio es un caso de límite a esta omnipotencia o omnisciencia del juez de entender que el fiscal se queda corto con la pena o que el querellante tal vez también se quede corto con la pena. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que sigamos pensando de ese modo cuando desde el punto de vista del ámbito académico tenemos por demás ya internalizada que la Constitución impone el juicio por jurados y por eso nos empuja a un modelo mucho más acusatorio? Michel Foucault, en aquella obra que
que me he referido, destaca como rasgo fundamental del procedimiento de indagación administrativa que el poder, para determinar la verdad, se dirige a los notables, es decir, a personas que considera capaces de saber debido a su situación, a su edad, a su riqueza, a su notoriedad. Es decir, la aristocracia judicial. Seres que parecen iluminados para estar mucho más próximos a las verdades que otros seres. Y tal vez por eso esta dicotomía entre el juicio por jurados y los juicios con el perfil burócrata de juez. Mientras pensaba esto, me acordaba de la enorme analogía que media entre esta idea de juez como un juez iluminado, mucho más próximo a la verdad que cualquier otro, y la teoría del conocimiento de Platón. Aquel Platón que decía y que hablaba de dos mundos, el mundo suprasensible, el topos uranos, el mundo sensible, en el que se proyectan tan solo las sombras de esas verdades eternas, el mundo de las sombras. Aquellas almas, aquellas ideas que vendríamos aquellas ideas perfectas de nosotros mismos, que vivían en ese topos uranos, por alguna razón fueron expulsadas y encorsetadas en estos cuerpos sensibles, en estas imperfecciones. Pero decía Platón que en realidad las almas tenían una intuición de que no pertenecían a este mundo, de que algo de este mundo les quedaba chico y que en verdad su propia idea de perfección no estaba en este mundo sino en otro. Claro que Platón entendía que esa intuición que podía estar en cualquier alma, incluso en la del esclavo, como lo dice en el ejemplo del Menón, se hallaba mucho más desarrollada o hiperdesarrollada en el filósofo. De allí su teoría aristocrática política, es decir, los filósofos están mucho más dotados para gobernar que cualquier otro político o ciudadano de la Grecia entonces. Y esta idea de conocimiento socrático que no se enseña de maestro a discípulo, sino que el maestro único que hace es hacerle descubrir y desarrollar su intuición interna, se da perfectamente con la idea del juez iluminado. Los jueces no buscan la verdad procesal. Los jueces no buscan establecer cuáles de las dos verdades que las partes les someten es la verdad sobre la cual debe ejercer su jurisdicción. Los jueces no buscan eso porque los jueces son como los políticos de Platón, son como los filósofos de Platón. Ellos buscan imponer las verdades eternas a las cuales están mucho más próximos que los demás mortales. Por eso las tesis de un juez de un perfil burócrata que cree que está más próximo de la idea, es la tesis de que la justicia criminal debe establecer la verdad sustancial, ontológica. Y esa verdad sustancial ontológica no puede en forma alguna estar limitada por las pretensiones de las partes. Lo ontológico, lo sustancial, es que si el fiscal se queda corto con la pena, yo debo decirle que no. Lo ontológico, lo sustancial, es que si el fiscal entiende que el injusto es insignificante, que no hay ni siquiera lesividad, que no hay afectación, de modo que ni siquiera pueda ser típica la conducta, está el juez para decirle si corresponde o no, aún cuando el planteamiento tenga apoyatura en argumentos sólidos. Es que, ¿acaso no será que nos cuesta encontrarnos desplazados luego de una gran tradición en que el poder pasaba por nuestras manos? ¿Acaso no nos cuesta que alguien nos limite para decir el derecho, si en definitiva somos nosotros quienes estamos más próximos a las verdades eternas? Evidentemente, correr al juez a la función de mero árbitro debe ir, por supuesto, la vanidad, el orgullo y la autoestima que tiene un juez semejante. Pero si esa autoestima no se coloca en su lugar, si ese rol, como sujeto procesal que debe decir un conflicto, cuyos límites y confines los determinan las partes y no el propio juzgador, si ese rol no se reconstituye, estaremos cayendo nada más y nada menos que en la reconfiguración inquisitorial de prácticas normativamente acusatorias. Sin duda que democratizar la justicia es un paso fundamental para acercar al juez a quien debe ser juzgado, al justiciable, para mejorar el perfil del juez, para diversificar precisamente las representaciones judiciales
porque los propios conflictos también merecen esas representaciones. Si no se sale de ese modelo aristocrático, si no se derriba esa innegable e injusta autoestima judicial, evidentemente, como insisto, seguiremos cayendo en estas prácticas inquisitoriales, aún bajo el fraude de etiquetas de un modelo supuestamente adversarial. Cierro porque es muy difícil el papel de tener que frenar a un abogado, ¿no? Pero cierro recordando una obra de Tolstoy que se llama Resurrección, que la leí hace mucho tiempo, cuando ni siquiera soñaba con que podía ser un operador judicial, en que al final de la obra el protagonista decía que si en el mundo hay justicia, no es por los jueces, sino a pesar de los jueces. La idea sería que los jueces nos coloquemos en el papel que nos toca colocarnos para aportar ciertamente alguna contribución para que algún día haya justicia por los jueces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, sobre todo a la organización, por permitirme compartir este ratito con ustedes. Ha sido una decisión estratégica de la organización ponerme en último lugar porque querían que se dieran cuenta ustedes qué bueno que era este panel. Así que ahora yo voy a tratar de hablar 15 minutos, a ustedes les van a parecer que son 2 horas probablemente, pero van a ser 15 minutos. Es muy difícil afrontar un tema como comentaron antes, proceso y derecho penal como título y referenciarlo a algo concreto, ¿no? En este caso yo lo referencié a técnicas especiales de investigación. Obviamente en 15 minutos no se puede hablar ni siquiera de la problemática particular de una, pero sí me parece interesante aprovechar este espacio para, retomando algunas de las cosas que se dijeron hace un rato, este mundo en el que vemos la influencia de la globalización en nuestros conflictos y en el que constantemente oímos hablar de discusiones y tensiones y ver si pueden ser los nuevos conflictos o los viejos conflictos, por ejemplo, tecnologizados, abarcados por el derecho penal clásico o nuclear, o si se necesita un nuevo derecho penal. Este mundo de globales y locales, como dice Bauman, esta discusión que a cada rato nos menciona entre ciudadanos y enemigos que naturalmente van cambiando de acuerdo a las necesidades de turno, siempre va a haber uno. Hace poco era Escobar Gaviria, pero el cartel de Cali ya no nos preocupa más. Hoy es el terrorismo. Lo agarraron a Osama Bin Laden, probablemente tengamos ahora el crimen organizado como un enemigo más claro. En el tema procesal vivimos en los últimos años en Latinoamérica, en los últimos 10, 15 años, los países latinoamericanos han generado un masivo proceso de reforma hacia sistemas acusatorios. Estuvimos escuchando hablar largo rato acerca de principios, escuchamos la esperanza del profesor mexicano acerca de su reforma y su unificación de criterios, y sus códigos más modernos, y soñando con el fiscal que cumple el rol de fiscal, y Pablo hablándonos de soñar con un juez que se olvide de que era juez de instrucción y deje que el fiscal sea fiscal y haga su trabajo. Y todo esto vinculado naturalmente a la delincuencia común, a la de todos los días, a las que nos conmociona, a la que la criminología mediática nos pone sobre la mesa, a la que mancha, a la que sangra, a la que nos conmueve. Y para eso todo ese sistema pensado con garantías. Sin embargo, del otro lado tenemos constantemente fuera del código, no dentro del código. El código no dice nada de lo que yo voy a decir ahora. Fuera del código nos dicen que hay una serie de delitos que no son comunes, que son no convencionales, que son no tradicionales, que no podemos definir muy bien qué son, y que en todo caso, como decía Mayer, van por definición por la negativa, lo que no es común. Este universo lo no convencional es un universo a partir del cual se genera básicamente hoy la expansión
la expansión del derecho penal y también el procesal penal. Automáticamente que a un área de la fenomenología criminal le asignamos el mote de no convencional, estupefaciente, terrorismo, trata, lavado, y podemos seguir un rato, porque cada vez hay más cosas no convencionales, automáticamente decimos, bueno, esto no es lo común, así que el sistema común no sirve para tratarlo y tengo que tener instrumentos no convencionales para poder perseguir con eficacia lo que es no convencional. Como iremos viendo, se trata básicamente de criterios de eficacia en los que rige probablemente un pragmatismo sin ética, ¿no? Para estos segmentos no convencionales, ¿se puede iniciar un proceso penal mediante una denuncia anónima? Sí, se puede. Le decimos que es una notitia criminis. Se puede. ¿Se puede iniciar un proceso penal mediante una denuncia con identidad reservada? Sí. Se puede. Podemos discutir un rato matices, pero va a haber resoluciones judiciales de altos tribunales que van a decir que está bien, que se puede. Esa denuncia puede ser corroborada mediante testigos escudados, es decir, secretos, ocultos, anónimos, protegidos. Sí, se puede. Puede ser corroborada por delatores premiados. El eufemismo dice arrepentidos, no son arrepentidos de nada, son delatores, son buchones, a los que se les da un premio. ¿Por qué? Por delatar al consorte de causa, al cómplice, hasta hace 5 minutos. ¿Se puede? Sí, se puede, se puede. Puede ser corroborada mediante la actividad delictiva de agentes estatales infiltrados en forma encubierta. Sí, se puede. Se puede. ¿Puede ser corroborada mediante informantes premiados? Sí. ¿Puede ser corroborada mediante monitoreo electrónico de comunicaciones, incluso de movimientos de los sospechosos? Sí. ¿Puede ser corroborada mediante expresa permisión de avance del iter criminis aún fuera del país y bajo vigilancia? Sí, también se puede. ¿Hay alguna norma que diga que todas esas excepciones se excluyen en un mismo proceso? No. Pueden estar todas juntas en el mismo proceso. ¿Puedo entonces hipotéticamente llegar a una condena producto de la sumatoria de todas estas excepciones? Sí. Puedo. Este es el problema. Esto existe. Lo han ingresado a nuestras legislaciones sobre texto de problemas gravísimos, tremendos, que harían desaparecer la civilización occidental como la conocemos. Si no luchamos duramente contra el narcotráfico y usamos todo esto para poder luchar contra él, la civilización está a punto de evaporarse ante nuestros ojos. En Argentina es justamente el régimen penal de estupefacientes, allá por el año 95, en el que entraron todos juntos, en una misma ley, la denuncia anónima, el arrepentido, el tipo de confabulación, el testigo protegido, el agente encubierto y la entrega vigilada. En la discusión parlamentaria de esa ley se aclaró que esto era realmente excepcional y era únicamente porque el narcotráfico era un fenómeno tan grave que no había otra manera de lograr combatirlo que no sea admitir que vivimos con todo esto en nuestros supuestos procesos penales ajustados a la Constitución. De inmediato empezamos a advertir que hay otras cosas que son tan graves como el narcotráfico. Los secuestros extorsivos seguidos de muerte son tremendos. Y si se lo matan el hijo a alguien que además tiene capacidad comunicativa para conmover a la sociedad y llenar 500.000 personas en la Plaza de Mayo y generar 20 reformas legislativas en menos de 2 años que destrozaron el código, merece que esto se aplique.
El lavado de dinero merece que se aplique. El terrorismo merece que se aplique. Hoy el terrorismo, con la nueva fórmula del 41 quinquis, además, como puede ser cualquier delito del Código Penal cometido con la finalidad de aterrorizar, pareciera que en cualquier delito pudiéramos llegar a aplicar alguna de estas cosas. O sea que el límite ahí es bastante difuso. Todo esto que se presenta a veces como una suerte de criterios actualizados, posmodernos, necesidades de la sociedad tecnologizada, no es más que una vuelta del viejo sistema de matriz inquisitorial. Todo esto lo aplicaba el Santo Oficio. El estado de terror antiguo se conecta directamente con el estado posmoderno, resucitando todas estas cosas que son muy viejas, no tienen nada de nuevo. ¿El problema es Argentina? No, claro que no. Esto lo tenemos todos. Estamos en una reunión latinoamericana y a cada uno que le pongamos el micrófono podría empezar a contarnos con mayor detalle que el que yo pongo en este cuadro que hay en cada uno de sus países. He tomado la referencia de Gafi-Sud simplemente porque, bueno, en materia de lavado, Gafi-Sud tiene una recomendación, una directiva expresa sobre técnicas especiales de investigación, donde le sugiere, en realidad le manda porque si no vas a la lista gris y si no te caes a la lista negra y te caes del mundo occidental y no tenés crédito y te encarecen cualquier cosa y sos un paria en el universo porque no combatís el tema del lavado conforme el criterio del Gafi y su versión regional, que es Gafi-Sud. El Gafi-Sud tiene una expresa directiva que dice que hay 6 técnicas especiales de investigación que los países deben consagrar: agente encubierto, entrega vigilada, arrepentido, vigilancia electrónica, sistema de recompensas y protección de testigos. Como ven, hay Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, prácticamente todos tienen todas. El último que se resistía, una suerte de último bastión, era Uruguay, pero en 2009 sacó una ley de lavado en la que metió todas juntas cumpliendo con lo que le pedía Gafi-Sud. Bien, ese es el estado de situación. ¿Por qué digo que se expande? En rojo figura ahí Código Procesal Penal de Mendoza. Nuestra estructura federal, similar a lo que pasaba con México antes de los procesos de unificación, implica que cada provincia retuvo las posibilidades de dictar su código de procedimiento, así que lo procesal es local. Si bien estos institutos, en realidad, en cada uno de ellos podríamos discutir si son fondales o son formales. Hay una tendencia a pensar que son simplemente formales porque se tratan de cosas operativas de investigación, pero en realidad cuando uno los mira en detalle, tocan aspectos sustanciales. Por ejemplo, dejo que un agente encubierto cometa delitos en el marco de la investigación, con algún tranquilizador de conciencia, ¿no? Las fórmulas dicen, por ejemplo, que no puede tratarse de afectar la vida de una persona ni de torturarla física o psíquicamente. Claro, si llega a decir eso, no lo pueden presentar nunca. Igual puede pasar, y de hecho pasaría y se resolvería conforme reglas generales. Es decir, si formo parte de la organización narcotraficante y estoy participando de un hecho de narcotráfico y justo como la prueba de confianza me dicen que le pegue un tiro al de al lado, es difícil pensar que el agente encubierto le diga en ese momento: uy, qué macana, justo eso me pidió. Yo podía robar, falsificar, vender droga, podía hacer muchas cosas. Eso sí, no me pida que le pegue porque ahí le tengo que decir soy un agente encubierto. Y entonces me pegan el tiro a mí. Le va a pegar el tiro. Y resolveremos y discutiremos después si estaba cumpliendo el deber, había un estado de necesidad justificante o qué, pero difícilmente diríamos que debía morir para cumplir la función y respetar la regla que decía que eso no lo podía hacer, ¿no? Bien, y cuando toca eso está tocando aspectos que son sustanciales, no son formales.
está diciendo que pueden... ¿Qué es una excusa absolutoria? ¿Es el cumplimiento del deber? ¿Hay un estado de necesidad justificante? ¿Es un estado de necesidad exculpante? ¿Qué es lo que hay ahí? Fondal. Por lo menos son complejos, todos. Mendoza ha tenido la buena idea de incorporar en su artículo 29 del nuevo código el agente encubierto. No solo el agente encubierto, sino la investigación bajo reserva. Lo menciono nada más que uno diría, es una curiosidad local que qué nos importa en este foro. Nos importa nada más para ver cómo se puede ser creativo. Es decir, si teníamos el agente encubierto, que tenía que tener una designación judicial y que tenía que ser en el marco de una causa formalmente iniciada y que tenía una serie de misiones y fines que cumplir, que acá no hay tiempo para especificarlos, pero había una diapositiva de eso. Pero bien, los mendocinos, ¿qué hacen? Crean la investigación bajo reserva, que es el fiscal que designa a alguien que pertenece a su staff, no queda claro si pertenece a su staff formalmente porque es un empleado de la fiscalía, porque es un policía asignado a la fiscalía, porque es alguien que es un vecino al que le tiene confianza, no dice específicamente a quién, lo puede mandar en forma encubierta durante 6 meses a investigar. ¿A investigar qué? A investigar si hay algo que investigar. Porque después de los 6 meses que está investigando, tiene que sacar una conclusión de lo que le dice este señor, y entonces, si entiende que puede haber un delito, recién ahí empieza una investigación formalizada. Es maravilloso. Estoy seguro que todos diríamos que es absolutamente inconstitucional. Seguro. Y estoy seguro que encontraríamos unos cuantos jueces que dirían que están bien. Y que si se trataba de algo muy grave, y bueno, hay que hacer lugar a la excepción. Bien, antes de que Natalia me mate, porque ya me pasé, simplemente el aporte sería ese, pensar que a veces discutimos y gastamos toneladas de papel y de tinta pensando en cómo debe ser una orden de allanamiento. ¿Cuánto tiempo se puede intervenir un teléfono? ¿Cómo debe justificar un fiscal el pedido de esa intervención? ¿Cómo debe fundarlo el juez? Renglón seguido, alguien, sobre pretexto de agente encubierto, recibe declaraciones sin lectura de derecho, entra en casas sin orden de allanamiento, realiza delitos que no podría hacer ni un juez ni un fiscal. Es decir, tenemos un universo de casos que cada vez son más y que nos hacen pensar que lo que era común termina siendo la excepción, porque la excepción termina extendiéndose tanto que es lo común, que no sabemos cuando hablamos entonces de proceso, ¿a qué proceso nos referimos? ¿A este? ¿O al acusatorio con el fiscal que hará las cosas bien y después que será garantista y no tendrá ego y escuchará las partes? Nada más, muchas gracias. Buen avión. Buen viaje.